Madison Hayes regresó temprano de su torneo de hockey sobre césped aquella fresca mañana de septiembre, con su bolsa de torneo colgada al hombro mientras subía las escaleras familiares de su dormitorio. El sol aún no se alzaba sobre las espirales góticas de su prestigiosa escuela preparatoria en Nueva Inglaterra, y la niebla matutina seguía aferrada a los cuidados jardines. Algo se sentía diferente en la habitual tranquilidad del fin de semana, una pesadez en el aire que la hizo detenerse frente a su puerta, con la llave suspendida antes de llegar a la cerradura de la habitación 317. La vista que la recibió destrozaría la tranquilidad de esa mañana otoñal y cambiaría para siempre las vidas de todos en una de las escuelas preparatorias más elitistas de Estados Unidos. Su compañera de cuarto, Zoe Winters, yacía inmóvil en su cama, la luz de la mañana proyectando extrañas sombras sobre la escena de lucha frente a ella. El grito de Madison perforó el amanecer, resonando por los históricos pasillos y desatando una cadena de eventos que expondrían los oscuros secretos que acechaban bajo su mundo privilegiado. Los nombres de las instituciones han sido cambiados para proteger la privacidad. En cuestión de minutos, el campus estalló en caos. Luces de emergencia rojas y azules pintaron las paredes de piedra mientras coches patrulla y ambulancias convergían en el dormitorio de las chicas. Los estudiantes salieron de sus habitaciones en pijamas y batas, agrupándose confundidos mientras la cinta policial amarilla transformaba su santuario en una escena del crimen. El prefecto senior Alex Parker se quedó congelado al borde de la multitud, su rostro una máscara de conmoción mientras observaba a los oficiales pasar apresuradamente. Su compañero de cuarto, Tyler Brooks, sujetaba su teléfono con los nudillos blancos, intentando desesperadamente entender cómo sus juegos secretos habían llevado a este devastador momento. Los miembros del profesorado se movían entre la multitud creciente, su propio asombro apenas disimulado mientras guiaban a los adolescentes llorosos lejos del edificio. Los teléfonos grababan la escena en desarrollo, imágenes que pronto formarían parte de una historia nacional que obligaría a Estados Unidos a confrontar verdades incómodas sobre el privilegio, el poder y los peligrosos juegos que juegan los hijos de la élite. Cuando una camilla emergió de Lancaster Hall, su ocupante oculto bajo una sábana blanca, las primeras camionetas de noticias comenzaron a llegar a las puertas. Los reporteros locales se reunieron, sus voces resonando en el patio mientras transmitían la noticia de última hora. Tragedia en escuela preparatoria de élite, estudiante encontrada muerta en dormitorio. Pero ninguno de los medios reunidos conocía toda la historia. No podían saber cómo las vidas de 4 estudiantes se habían entrelazado peligrosamente en los últimos meses, cómo su romance secreto había degenerado en obsesión, o cómo los muros cubiertos de hiedra de su prestigiosa escuela escondían una oscuridad que pronto conmocionaría a la nación. Mientras los investigadores policiales cruzaban el campus con determinación, comenzaron a desentrañar una historia de deseo prohibido, traición y, en última instancia, asesinato. Una historia que cambiaría para siempre la manera en que Estados Unidos veía los santuarios donde enviaban a sus hijos para convertirse en adultos. Alex Parker llevaba el peso de su beca como una armadura. Cada mañana, se levantaba antes que su adinerado compañero de cuarto para pulir su insignia de prefecto y ajustar su corbata con precisión, asegurándose de que ningún rastro de su origen de clase trabajadora en Seattle se transparentara a través de la fachada cuidadosamente construida. A sus 18 años, había dominado el arte de pertenecer entre la élite sin realmente ser uno de ellos. Sus trofeos de lucha adornaban el alféizar de la ventana del dormitorio, testimonio de un esfuerzo que le había ganado no solo reconocimiento deportivo, sino también un expediente académico perfecto que hacía que sus profesores se llenaran de orgullo. Sin embargo, bajo la imagen impecable del estudiante becado que había triunfado, acechaba una inseguridad persistente que ningún logro parecía acallar. Fue este mismo impulso lo que llamó la atención de Madison Hayes hace 8 meses. La capitana del equipo de hockey sobre césped, de 17 años, había crecido en un mundo de privilegio californiano, donde las donaciones de sus padres aseguraban que el nombre de su familia adornara una de las salas del edificio de ciencias de la escuela. Con más de 50,000 seguidores en Instagram que seguían su vida perfectamente curada, Madison había salido con hijos de senadores y directores ejecutivos. Pero había algo diferente en Alex
un hambre que igualaba su propia necesidad de demostrar que era más que solo otra estudiante por herencia con un fondo fiduciario. Su relación rápidamente se convirtió en el tema del campus, el estudiante becado y la influencia de las redes sociales cuyas publicaciones sobre su romance obtenían miles de me gusta. Su cuento de hadas tal vez nunca se habría oscurecido si no hubiera sido por Tyler Brooks. El campeón de natación de 18 años había sido compañero de cuarto de Alex desde su segundo año, una amistad improbable que cerraba la brecha entre el viejo dinero de Boston y el esfuerzo de la beca. Tyler llevaba su privilegio con una gracia natural, su personalidad magnética atrayendo a otros a su órbita con una atracción irresistible. Mientras Alex calculaba cada movimiento, Tyler desafiaba límites con una confianza casual, seguro de que su apellido y su encanto natural resolverían cualquier transgresión. Como mejor amigo de Alex, fue el primero en felicitarlo por llamar la atención de Madison, incluso mientras silenciosamente cuestionaba si su compañero de cuarto ambicioso podría manejar la intensidad de la relación. Pero fue la propia vida amorosa de Tyler la que, en última instancia, pondría en marcha su tragedia. Hace 6 meses, la llegada de Zoe Winters causó revuelo en su cuidadosamente estratificado mundo social. La estudiante de 17 años, transferida desde Toronto, había ganado su lugar gracias a una beca de arte, con pinturas y fotografías que ya atraían la atención de galerías en Nueva York. Zoe se movía por la jerarquía social de la escuela con un espíritu libre que parecía ignorar su misma existencia. Sus fotografías sinceras capturaban momentos de verdad sin reservas, el agotamiento detrás de la sonrisa perfecta de Alex, la soledad en las publicaciones escenificadas de Madison en Instagram, la incertidumbre que a veces quebraba la fachada confiada de Tyler. A diferencia de otros estudiantes becados que intentaban mezclarse con sus compañeros adinerados, Zoe abrazaba su diferencia. Usaba jeans manchados de pintura en cenas formales y montaba su caballete en los cuidados jardines. Tyler, acostumbrado a chicas que se esforzaban tanto por encajar como Alex, se sintió atraído por su auténtico desprecio por las reglas no escritas que regían su mundo privilegiado. Su relación se desarrolló con una intensidad que sorprendió a todos, incluido el propio Tyler. Los 4 adolescentes formaron un grupo unido que llamaba la atención cada vez que entraban juntos al comedor. Eran un estudio de contrastes, la perfección calculada de Alex junto al glamour natural de Madison, la confianza relajada de Tyler al lado de la autenticidad artística de Zoe. En la superficie, parecían ser el epítome de lo que la escuela esperaba lograr, la fusión de diferentes orígenes en un todo armonioso, unidos por la ambición, el talento y los futuros prometedores que se extendían ante ellos. Sin embargo, bajo este cuadro perfecto, comenzaban a agitarse corrientes de tensión. El afán de perfección de Alex empezaba a mostrar signos de obsesión. La presencia cuidadosamente curada de Madison en las redes sociales comenzaba a agrietarse bajo la presión de mantener su imagen. Las transgresiones de Tyler se volvieron más imprudentes y el ojo artístico de Zoe capturaba momentos cada vez más oscuros en su vida diaria. Sus relaciones, ya complejas por el peso de sus diferentes orígenes y expectativas, estaban a punto de enredarse de formas que resultarían fatales. Ninguno de ellos podría haber predicho cómo sus deseos e inseguridades individuales colisionarían esa mañana de septiembre, transformando su prestigiosa escuela de una plataforma para futuros brillantes en un cuento de advertencia que haría que los padres de todo el país cuestionaran el verdadero costo de la educación de élite. Su historia se convertiría en algo más que una tragedia, se convertiría en un espejo que reflejaría las oscuras posibilidades que pueden surgir cuando el privilegio, la presión y la pasión se intersectan tras muros cubiertos de hiedra. El fin de semana de Halloween marcó un punto de inflexión en su historia, aunque ninguno de ellos lo reconoció en ese momento. Con la mitad del personal docente en una conferencia y solo 2 padres de casa de guardia, el campus vibraba con la energía de la supervisión reducida. Tyler había pasado semanas planificando esa noche de sábado en particular, coordinándose con los estudiantes de último año que tenían autos para contrabandear botellas de vodka y tequila disfrazadas en botellas de agua. La fiesta comenzó en la habitación de Tyler y Alex, elegida por su ubicación estratégica lejos del apartamento de los padres de casa. Madison llegó primero, vestida como un diablo en rojo, mientras sus seguidores en Instagram inundaban su última publicación con me gusta. Zoe llegó poco después, usando una bata de artista salpicada de sangre falsa, un disfraz que más tarde parecería oscuramente profético. Alex, siempre el perfecto prefecto,
mantuvo inicialmente su habitual vigilancia. Seguía mirando la puerta, calculando los riesgos, hasta que Tyler le puso un vaso rojo en la mano. «Relájate», insistió Tyler. «Nadie hará rondas esta noche». La música sonaba lo suficientemente fuerte como para cubrir sus conversaciones, pero no tanto como para llamar la atención. Otros estudiantes iban y venían, pero a medida que avanzaba la noche, solo ellos 4 permanecieron. Fue Madison quien sugirió jugar a verdad o reto, con su voz llevando ese ligero borde que venía con su tercer vaso de vodka mezclado con jugo de arándanos. Las preguntas comenzaron siendo inocentes, momentos embarazosos, miedos secretos, amores ocultos de antes de que formaran parejas. Tyler, recostado en su cama con Zoe apoyada en él, seguía presionando por opciones más atrevidas. «Hazlo interesante», desafió, con su sonrisa característica encendiendo algo peligroso en el ambiente. El punto de inflexión llegó durante el turno de Alex. «Reto», declaró, mirando a Tyler con el brillo competitivo que siempre surgía entre ellos. El reto de Tyler fue simple pero cargado de implicaciones: besa a alguien en esta habitación que no sea tu novia. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades. La vacilación de Alex fue breve pero notable. Sus ojos se dirigieron a Zoe, algo hambriento en su mirada que Madison no pasó por alto. Antes de que pudiera moverse, Madison rió, un sonido agudo que cortó la tensión. ¿Por qué detenerse en un beso? Las palabras salieron con valentía líquida. «Somos todos amigos aquí, ¿no? Tal vez deberíamos simplemente intercambiarnos por una noche». La sugerencia quedó flotando en el aire como humo, al mismo tiempo emocionante y amenazante. Las cejas de Tyler se alzaron, su brazo apretándose casi imperceptiblemente alrededor de Zoe. Alex se quedó muy quieto, su compostura perfecta deslizándose lo suficiente como para revelar el interés debajo. El ojo artístico de Zoe captó cada microexpresión, cada cambio sutil en la dinámica de la habitación. «¿Hablas en serio?», preguntó Alex, con su voz cuidadosamente neutral incluso mientras su pulso se aceleraba visiblemente en su garganta. Madison sostuvo su mirada con firmeza, el disfraz de diablo de repente sintiéndose más auténtico. «¿Por qué no? Confiamos el uno en el otro. Podría ser divertido, nuestro pequeño juego secreto». Tyler, siempre el que tomaba riesgos, se entusiasmó rápidamente con la idea. «Podría ser interesante», reflexionó, mirando a Zoe. «¿Qué piensas, cariño?». La respuesta de Zoe fue reflexiva, medida de una manera en que las de los demás no lo eran. «Cambiaría las cosas», dijo en voz baja. «¿Estamos listos para eso?». El alcohol hacía que todo pareciera más simple, las posibles consecuencias más lejanas. Pasaron la siguiente hora estableciendo reglas y límites, su discusión volviéndose más animada a medida que la idea tomaba forma. Nadie podría contar a otros. Sería un experimento de una sola vez. Todo volvería a la normalidad después. La próxima semana, decidió Madison, con un tono que dejaba claro que esto sucedería. «Mi compañera de cuarto se va a casa. Tendremos espacio». Alex asintió, su fachada de estudiante perfecto completamente caída ahora, reemplazada por algo más primitivo. Tyler sonrió, ya tratando esto como otro límite que debía superar. Solo Zoe pareció sentir el peso de lo que estaban acordando, pero incluso ella asintió en señal de aceptación. Cuando la noche llegó a su fin y las chicas regresaron a su dormitorio, ninguno de ellos reconoció este momento por lo que era, el primer paso hacia la tragedia. No podían ver cómo esta decisión desataría algo en Alex que había sido cuidadosamente contenido, cómo pondría a prueba la confianza entre ellos hasta romperla, cómo su perfecto cuarteto se fracturaría de maneras que no podrían repararse. A la mañana siguiente, lidiando con resacas y evitando mirarse a los ojos durante el desayuno, todos se preguntaron en silencio si deberían echarse atrás. Pero nadie quería ser el primero en mostrar dudas, en admitir miedo. Madison publicó una foto grupal cuidadosamente filtrada de la noche anterior, etiquetada con almohadilla mejores amigos y almohadilla diversión de Halloween. Los comentarios comenzaron a llegar, admirando sus disfraces, su amistad, sus vidas aparentemente perfectas. Ninguno de esos admiradores podía ver las corrientes que ahora se movían bajo la superficie, la forma en que la mirada de Alex se quedaba demasiado tiempo en Zoe, el ligero temblor en la mano de Madison mientras revisaba los comentarios, el atisbo de preocupación en la sonrisa generalmente confiada de Tyler. Su juego tenía reglas, límites y acuerdos,
todos los cuales pronto demostrarían ser insignificantes ante la fuerza de la obsesión y el deseo que habían desatado sin saberlo. El arreglo comenzó con toda la cuidadosa planificación de una operación militar. Su primer intercambio se programó durante el horario de estudio de la tarde del martes, cuando los deberes de prefecto de Alex le daban una razón legítima para moverse por los pasillos tranquilos. Madison y Tyler estarían estudiando en el aula de arte vacía, mientras que Alex y Zoe reclamaban el cuarto oscuro de fotografía contiguo. La emoción del secreto aceleraba sus corazones mientras navegaban por el campus familiar como ladrones, hiperconscientes de cada paso y puerta que se cerraba. Sus reuniones secretas requerían una coreografía elaborada. Mensajes de texto volaban entre ellos en un chat grupal privado, despejado de Tyler al revisar el pasillo, 5 minutos de Madison cronometrando las rondas de los padres de casa, puerta cerrada de Alex confirmando su seguridad. Zoe, usualmente la más libre entre ellos, se encontraba atrapada en la intrincada danza del engaño. El edificio de arte se convirtió en su santuario. Después de horas, sus aulas vacías y rincones tranquilos ofrecían la cubierta perfecta para sus encuentros. La llave de prefecto de Alex les daba acceso, su autoridad manteniéndolos a salvo de preguntas. Durante estos momentos robados, los límites habituales entre ellos se difuminaron y cambiaron. La emoción de romper reglas, de superar las normas de la sociedad, creó una mezcla embriagadora de adrenalina y deseo. Madison documentaba todo en su historia privada de Snapchat, visible solo para los 4. Mensajes codificados y sutiles pistas que no significaban nada para los extraños pero todo para su pequeño círculo. Sus publicaciones se convirtieron en un registro digital de su vida secreta, pasillos vacíos con subtítulos de emojis de corazones, ventanas oscuras de aulas brillando por la noche, 4 tazas de café dispuestas en un cuadrado. Estaba creando la narrativa de su juego atrevido, incluso si no podía compartirla con nadie más. Pero bajo la emoción superficial, comenzaron a surgir cambios sutiles. Alex, siempre controlado, se volvió cada vez más rígido con su programación. Creó hojas de cálculo rastreando sus horarios de reuniones, cruzadas con patrullas de seguridad y movimientos del personal docente. Lo que comenzó como una planificación cuidadosa tomó un matiz de obsesión. Exigía actualizaciones constantes sobre los paraderos de todos, sus deberes de prefecto convirtiéndose en una conveniente cobertura para la vigilancia. La primera señal de advertencia real apareció 3 semanas después de su arreglo. Durante una de sus reuniones programadas, la presencia inesperada de un miembro del personal los obligó a cambiar de pareja antes de lo planeado. La reacción de Alex al encontrar a Zoe de regreso con Tyler fue desproporcionada, un destello de ira rápidamente enmascarado tras su fachada de estudiante perfecto. Madison lo notó, archivándolo con otros pequeños momentos que habían comenzado a inquietarle. Su dinámica cambió imperceptiblemente al principio, luego con velocidad creciente. Alex comenzó a aparecer donde quiera que estaba Zoe, el comedor, la biblioteca, el centro estudiantil. Sus rondas de prefecto siempre parecían llevarlo al estudio de arte durante sus sesiones nocturnas. Memorizó su horario, llegando a menudo a sus destinos minutos después de que ella lo hiciera, alegando coincidencia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En sus momentos privados, Madison comenzó a ver un lado diferente de su novio. Su toque se volvió posesivo, sus preguntas sobre su tiempo con Tyler más inquisitivas, más exigentes. Ella se encontró editando cuidadosamente sus respuestas, queriendo instintivamente evitar desencadenar sus reacciones cada vez más volátiles. La imagen de pareja perfecta que presentaban en Instagram se sentía más como una máscara con cada día que pasaba. Zoe fue la primera en expresar incomodidad. Durante un raro momento a solas con Madison, le confió su inquietud sobre la creciente atención de Alex. «Me mira diferente ahora», susurró, su sensibilidad artística captando matices que otros podrían pasar por alto. «Es como si siempre estuviera mirando, esperando. Incluso cuando está contigo, sus ojos me siguen». Tyler, usualmente tan perceptivo con las dinámicas sociales, permaneció ajeno al ambiente cada vez más oscuro. Trataba su arreglo como otra de sus aventuras desafiantes, emocionante precisamente porque rompía reglas y desafiaba convenciones. No notó cómo el rostro de Alex se endurecía cuando casualmente pasaba un brazo alrededor de Madison, o cómo Zoe se volvía cada vez más callada durante sus sesiones de estudio grupales. El edificio de arte, que una vez fue su santuario,
comenzó a sentirse más como una trampa para Zoe. Durante sus encuentros programados, notó que Alex tardaba más en abrir las puertas, creando momentos a solas con ella en pasillos oscuros. Sus preguntas se volvieron más personales, más inquisitivas. Quería saber sobre su infancia, sus miedos, sus sueños, cosas que iban mucho más allá del acuerdo físico que habían establecido. Madison comenzó a notar extrañas lagunas en los registros de prefecto de Alex, horarios en los que afirmaba estar haciendo rondas pero no podía ser encontrado. Una vez lo descubrió parado en la sombra del edificio de arte, observando la clase de fotografía nocturna de Zoe a través de las ventanas. Cuando lo enfrentó, él desestimó sus preocupaciones con una facilidad ensayada, pero algo en su explicación sonó falso. Las señales de advertencia se multiplicaron como grietas en un cimiento. Alex comenzó a comentar publicaciones antiguas de Zoe en redes sociales, dándole me gusta a fotos a las 3 de la madrugada, enviándole mensajes privados que ella dejaba sin respuesta. Durante las sesiones de estudio grupales, se posicionaba para mantenerla en su línea de visión, con su atención claramente dividida entre Madison a su lado y Zoe al otro lado de la mesa. La señora Lawrence, la madre del dormitorio de las chicas, comenzó a prestar más atención a su grupo. Notó las dinámicas cambiantes, la forma en que Zoe parecía encogerse en sí misma cuando Alex estaba presente, la creciente tensión en la sonrisa de Madison. Durante sus rondas nocturnas, observó la frecuente presencia de Alex cerca de Lancaster Hall, con explicaciones cada vez más elaboradas sobre su razón para estar allí. 7 semanas después de iniciar su arreglo, la tensión finalmente salió a la superficie. Alex confrontó a Zoe después de su clase de arte nocturna, con su insignia de prefecto brillando en el pasillo oscuro mientras la acorralaba fuera del estudio. Sus preguntas sobre su reciente distancia, su evitarlo, llevaban una intensidad que la asustó. Fue Tyler quien los interrumpió, su llegada rompiendo el momento, pero no antes de que Zoe viera algo oscuro y posesivo en los ojos de Alex. Esa noche, sola en su habitación, Madison encontró a Zoe llorando en silencio en su escritorio. Las fotografías esparcidas ante ella contaban una historia en imágenes, la evolución de su grupo capturada en tomas espontáneas. Las primeras mostraban alegría genuina, 4 amigos desafiando límites juntos. Pero las imágenes recientes revelaban otra cosa, la mirada de Alex siempre fija en Zoe, su expresión volviéndose más obsesiva con cada fotografía. Esa misma noche, Alex estaba sentado en su habitación a oscuras, con los registros de prefecto abiertos en su computadora portátil. En lugar de notas de patrulla, las páginas estaban llenas de observaciones detalladas sobre los movimientos de Zoe, cuando iba al comedor, qué salas de estudio prefería, con quien hablaba entre clases. Tyler, regresando de la práctica de natación, echó un vistazo a la pantalla antes de que Alex pudiera cerrarla, pero no reconoció el documento por lo que era, evidencia de una obsesión que se estaba descontrolando. Su cuarteto perfecto se estaba fracturando, la emoción de su juego secreto transformándose en algo más oscuro. Pero ya estaban demasiado enredados, demasiado comprometidos con su engaño, como para encontrar una forma segura de salir. El mismo secreto que había hecho posible su acuerdo ahora los atrapaba en sus consecuencias, empujándolos hacia una conclusión que ninguno de ellos podía aún imaginar. El cambio de la obsesión al peligro ocurrió de manera tan gradual que incluso aquellos que observaban no pudieron precisar exactamente cuándo se cruzó la línea. El abuso de Alex de sus privilegios como prefecto comenzó de manera sutil, rondas adicionales cerca del estudio de arte, revisiones inesperadas de habitaciones en Lancaster Hall, un monitoreo cuidadoso del libro de salidas. Su expediente académico perfecto y su reputación le otorgaron acceso casi ilimitado a lugares donde no tenía ninguna razón legítima para estar. Zoe comenzó a encontrarlo en todas partes. Aparecía en la fila vacía detrás de ella en la biblioteca, se materializaba en su mesa habitual del café, se presentaba en el estudio de arte durante sus periodos de estudio independiente. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes que comenzaban como chequeos casuales pero se volvían cada vez más exigentes. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué no respondes? Madison observaba la transformación de su novio con creciente horror. El estudiante controlado y ambicioso estaba convirtiéndose en algo completamente diferente. Una noche descubrió su computadora portátil abierta, mostrando una hoja de cálculo meticulosa de los movimientos de Zoe, horarios de clases, hábitos de estudio, planes de fin de semana. Cuando lo confrontó, Alex lo explicó como simple documentación de sus deberes como prefecto,
pero sus ojos tenían un brillo frenéticamente posesivo que hizo que Madison retrocediera. Los mensajes amenazantes comenzaron a principios de noviembre. Zoe recibía notas anónimas en sus materiales de arte, mensajes que solo alguien que había sido íntimo con ella podría haber escrito. Sé lo que te gusta, pertenecemos juntos, nadie más te entiende como yo. Comenzó a viajar en grupo, evitando pasillos vacíos y rincones aislados del campus. Los miembros del personal comenzaron a notar cambios en su prefecto estrella. El uniforme impecable de Alex ahora mostraba signos de noche sin dormir. Sus respuestas, usualmente precisas, en clase se volvieron distraídas y sus ensayos estaban llenos de temas oscuros de obsesión y posesión. La señora Lawrence, la madre del dormitorio, informó haberlo visto merodeando por Lancaster Hall mucho después de que sus rondas deberían haber terminado. La dinámica del grupo de amigos se fracturó bajo la tensión. Su mesa habitual en el comedor se convirtió en un escenario de silencios tensos y conversaciones cuidadosas. Tyler, finalmente emergiendo de su estado de ignorancia, notó cómo Zoe se estremecía cuando Alex entraba en una habitación, como las publicaciones de Madison en Instagram habían dejado de incluir a su novio perfecto. El punto de quiebre llegó una noche de miércoles en el comedor. Alex, habiendo seguido los movimientos de Zoe durante todo el día, la confrontó por estudiar con un compañero de clase en la biblioteca. Su voz, usualmente tan modulada, se elevó a un grito que silenció la sala llena. «Y eres mía», gritó, con su insignia de prefecto brillando bajo las luces fluorescentes. «Teníamos un acuerdo». Cientos de teléfonos capturaron el momento, el prefecto perfecto finalmente quebrándose. Madison corrió hacia él, tratando de alejarlo, pero él la apartó de un empujón. Tyler, llegando tarde de la práctica de natación, encontró a su novia acorralada contra una pared por su mejor amigo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras Alex le sujetaba la muñeca. El comedor estalló en caos. Los profesores convergieron desde todas las direcciones mientras Tyler derribaba a Alex, ambos chicos chocando contra una mesa de estudiantes de primer año sorprendidos. Madison ayudó a Zoe a escapar, corriendo con ella hacia Lancaster Hall, donde la señora Lawrence las miró y las condujo rápidamente a su apartamento. Esa noche, la fachada cuidadosamente construida de sus vidas comenzó a derrumbarse. Zoe, a salvo en la sala de estar de la señora Lawrence, finalmente reveló toda la extensión de la obsesión de Alex, el acoso, las amenazas, los encuentros cada vez más aterradores en aulas vacías. Madison añadió sus propias experiencias, describiendo la espiral de Alex de un estudiante controlado a un acosador posesivo. Tyler, con el labio partido por su confrontación con Alex, se sentó en la oficina del decano tratando de explicar cómo su cuarteto perfecto se había desmoronado por completo. Pero ¿cómo podía describir su arreglo secreto sin exponer a todos? ¿Cómo podía explicar que lo que comenzó como un juego emocionante había despertado algo oscuro en su mejor amigo? La administración actuó rápidamente pero en silencio, suspendiendo los privilegios de prefecto de Alex mientras se realizaba una investigación. Fue reubicado temporalmente en una habitación individual bajo estricta supervisión. Pero el daño ya estaba hecho. Capturas de pantalla de su arrebato en el comedor circulaban en las redes sociales, y los rumores de su obsesión con Zoe se extendieron por el campus como la pólvora. Madison se encontró atrapada entre la lealtad a su novio y el miedo por su amiga. Esa misma noche, confrontó a Alex en su nueva habitación. La persona que encontró allí apenas se parecía al estudiante ambicioso del que se había enamorado. Sus paredes estaban cubiertas de fotografías de Zoe, tomas espontáneas tomadas sin su conocimiento, momentos robados a través de ventanas y esquinas. Su computadora portátil mostraba un desplazamiento interminable de su historial en redes sociales. «Tú no entiendes», le dijo Alex, con una voz inquietantemente tranquila. «Ella es diferente conmigo. Lo que teníamos era especial. Tyler no la merece. Ninguno de ustedes entiende lo que compartimos». La mirada en sus ojos hizo que Madison retrocediera hacia la puerta, su mano buscando a tientas la manija. Tyler intentó una intervención al día siguiente, tratando de llegar al amigo que había conocido durante años. Pero las respuestas de Alex estaban desconectadas, divagando sobre destino y posesión. «Es mía», repetía constantemente. «Ella lo entenderá pronto. Todos lo entenderán». La administración organizó asesoramiento de emergencia, pero Alex no asistió a sus sesiones. Fue visto rondando por el campus a horas extrañas, a pesar de las restricciones sobre sus movimientos. Las notas continuaron apareciendo entre las pertenencias de Zoe, ahora más amenazantes: «Nadie más puede tenerte. Estaremos juntos pronto, hasta que la muerte nos separe». Zoe,
aterrorizada por la escalada, finalmente presentó una denuncia oficial ante la escuela. Su declaración detallaba meses de acoso, hostigamiento y tortura psicológica. Madison y Tyler añadieron sus testimonios, revelando lo que podían del comportamiento de Alex sin exponer su acuerdo original. La escuela procedió a expulsar a Alex, pero antes de que se completara el papeleo, antes de que llegaran sus padres para recogerlo, antes de que alguien pudiera predecir lo que sucedería, Alex tomó una última y fatal decisión. Usando su llave de prefecto recientemente confiscada pero secretamente copiada, se dirigió hacia Lancaster Hall, hacia la habitación de Zoe, hacia una confrontación que terminaría en tragedia. El estudiante perfecto, la historia de éxito de la beca, el chico que había trabajado tan duro para pertenecer a su mundo privilegiado, estaba a punto de destrozarlo por completo. Y, al final, ninguno de sus planes cuidadosos, ninguno de sus intentos de detenerlo, ninguna de sus precauciones serían suficientes para prevenir lo que estaba por venir. El 14 de septiembre comenzó como cualquier otro viernes en la prestigiosa escuela preparatoria. Madison Hayes lanzó su equipo de hockey sobre césped en su bolsa de torneo, revisando 2 veces su equipo mientras Zoe dibujaba en su escritorio. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana de su dormitorio, proyectando largas sombras en el espacio compartido. Ninguna de las dos podía saber que esa sería su última conversación. ¿Segura que estarás bien?, preguntó Madison, deteniéndose en la puerta. Su preocupación no era solo cortesía entre compañeras de cuarto. Ambas sabían que Alex había estado cada vez más inestable desde que perdió sus privilegios como prefecto. Estaré bien, aseguró Zoe, sin levantar la vista de su cuaderno de bocetos. La señora Lawrence está haciendo rondas extra, y estaré con Emma en el estudio de arte la mayor parte del fin de semana. La mentira salió con facilidad. Zoe había aprendido a ser vaga sobre sus planes, sabiendo que cualquier información podía llegar a Alex a través de la red de rumores del campus. La mañana transcurrió con una normalidad engañosa. Zoe asistió a sus clases, almorzó con Tyler y trabajó en su portafolio en el estudio de arte. Sus movimientos estaban cuidadosamente planeados para evitar pasillos vacíos y espacios aislados. Había desarrollado una conciencia casi instintiva de las salidas y rutas de escape, su ojo artístico ahora enfocado en la supervivencia en lugar de la creatividad. Las cámaras de seguridad captaron sus últimos momentos públicos, saliendo del comedor a las 6:45 de la tarde, deteniéndose en la biblioteca para devolver libros a las 7:15, entrando a Lancaster Hall a las 8:30. Lo que las cámaras no captaron fueron las sombras que parecían seguirla, la figura que permanecía justo fuera del encuadre, observando y esperando. Alex pasó ese día en una preparación calculada. Asistió a clases con un enfoque inusual, habló amablemente con los profesores y mantuvo una apariencia tan convincente de normalidad que incluso aquellos que buscaban señales de advertencia no vieron nada fuera de lugar. La llave copiada que había hecho antes de entregar sus privilegios de prefecto ardía en su bolsillo, un recordatorio constante de su planeada redención. La sesión de estudio de la noche ofrecía la cobertura perfecta. Con la mayoría de los estudiantes reunidos en la biblioteca o en las salas comunes, los dormitorios residenciales se volvieron silenciosos. Las cámaras de seguridad mostraron a Alex entrando a Gregory House a las 8:45 de la noche, aparentemente retirándose por la noche. Lo que no captaron fue su salida por la puerta del sótano de mantenimiento, un punto ciego en el sistema de vigilancia que había descubierto durante sus rondas como prefecto. Zoe se acomodó en su rutina nocturna habitual, con música sonando suavemente a través de sus auriculares mientras trabajaba en ensayos para solicitudes universitarias. La luna parcial proyectaba sombras extrañas a través de la ventana, pero se había acostumbrado a trabajar tarde, encontrando paz en la soledad de la noche. Su teléfono vibraba ocasionalmente con mensajes de Tyler, revisando cómo estaba y haciendo planes para el fin de semana que nunca llegaría. A las 11:42 de la noche, las cámaras de seguridad captaron su última imagen con vida, caminando por el pasillo regresando del baño, su sudadera de la Academia de Arte demasiado grande para su cuerpo, haciéndola parecer más joven que sus 17 años. Las cámaras no captaron lo que sucedió después, sus puntos ciegos tan familiares para Alex como respirar. La llave maestra se deslizó en la cerradura en silencio,
el mecanismo cediendo a su copia con la misma facilidad que al original. Alex lo había cronometrado perfectamente, las rondas de los padres de casa habían terminado, los monitores del pasillo estaban cambiando turnos, y el personal reducido del fin de semana aún no había comenzado sus patrullas. Los detalles exactos de lo que sucedió en la habitación 317 pueden no conocerse nunca por completo. La reconstrucción sugeriría más tarde que Zoe estaba sentada en su escritorio cuando Alex entró. Hubo signos de una conversación que se convirtió en confrontación, papeles esparcidos por el suelo, una silla volcada, su cuaderno de bocetos rasgado en la lucha. Lo que comenzó como un intento desesperado de Alex de hacerla entender escaló rápidamente. El rechazo de Zoe, su negativa final a aceptar su visión obsesiva de su relación, rompió su último vínculo con la realidad. La lucha fue breve pero violenta. Su entrenamiento de lucha libre superó los intentos de Zoe de defenderse o gritar. Al final, fueron sus manos alrededor de su cuello las que la silenciaron para siempre. El intento de Alex de escenificar la escena como un accidente mostró su estado mental desmoronándose. Colocó su cuerpo en la cama, puso su cuaderno de bocetos cerca como si se hubiera quedado dormida estudiando. Pero la atención al detalle del estudiante perfecto lo había abandonado, dejó signos de la lucha, olvidó las cámaras de seguridad que lo mostrarían entrando al edificio, no tuvo en cuenta el regreso temprano de Madison. La victoria de Madison en el torneo debería haber sido motivo de celebración. Su gol ganador había asegurado el lugar del equipo en las finales regionales. Decidió regresar esa noche en lugar de quedarse con el equipo, queriendo compartir su triunfo con su compañera de cuarto y amigos. La decisión perseguiría sus sueños durante años. El descubrimiento se desarrolló como una pesadilla en cámara lenta. La llave de Madison en la cerradura a las 6:17 de la mañana. La puerta abriéndose para revelar la quietud de su habitación. La luz de la mañana revelando lo que la oscuridad había ocultado. El cuerpo de Zoe, dispuesto demasiado perfectamente en su cama, su piel mostrando ya signos que le dijeron a Madison que había llegado demasiado tarde. Su grito rompió el silencio del fin de semana en Lancaster Hall. Las puertas se abrieron mientras los estudiantes salían para encontrar a Madison colapsada en el pasillo, su bolsa de hockey abandonada, su teléfono cayendo de sus manos temblorosas mientras intentaba marcar a los servicios de emergencia. La señora Lawrence llegó primero a la escena, su entrenamiento de años poniéndose en marcha mientras tomaba el control. Alejó a Madison, aseguró la habitación y llamó a la seguridad del campus. Su voz calmada ocultaba el horror que sentía mientras reportaba una emergencia médica, posible fatalidad en la habitación 317. La respuesta fue rápida pero cuidadosa. La seguridad del campus llegó en minutos, seguida de cerca por la policía local. Los primeros en responder confirmaron lo que la señora Lawrence ya sospechaba, Zoe Winters estaba más allá de la ayuda. El examinador médico determinaría más tarde que había muerto hacía varias horas. El plan de respuesta a crisis de la escuela se activó con precisión mecánica. La seguridad cerró todos los dormitorios. Los estudiantes fueron confinados a sus habitaciones mientras la policía comenzaba su investigación. El director fue notificado, los protocolos de emergencia iniciados. Pero ningún plan podría prepararlos por completo para la realidad de un asesinato en el campus. Al amanecer, la policía descubrió la habitación de Alex vacía. Su espacio cuidadosamente organizado estaba en caos, sus paredes cubiertas con cientos de fotos de Zoe, un santuario a la obsesión que eliminó cualquier duda sobre el perpetrador. Lo encontraron en el estudio de arte, rodeado de las pinturas de Zoe, abrazando su cuaderno de bocetos rasgado y murmurando sobre cómo estaban destinados a estar juntos para siempre. La noticia estalló como una ola en el campus. Los teléfonos de los padres comenzaron a sonar a las 7 de la mañana con la notificación cuidadosamente redactada. Incidente de seguridad en el campus. Todos los estudiantes están seguros en sus habitaciones. Por favor, espere más información. Pero en la era de las redes sociales, la verdad se difundió más rápido que cualquier comunicación oficial. A las 8 de la mañana, las camionetas de noticias comenzaron a llegar a las puertas. Los reporteros se reunieron, sus cámaras enfocadas en los edificios góticos que habían prometido seguridad y excelencia.
pero que en su lugar habían albergado una tragedia. Toma aérea mostraban autos de policía esparcidos por el campus como hojas caídas, con sus luces destellando contra la arquitectura histórica. El director enfrentó a los medios a las 9 de la mañana, su declaración preparada tratando de encontrar un equilibrio difícil entre transparencia y privacidad. Un trágico incidente, cooperación con las autoridades, apoyo para nuestros estudiantes. Las palabras parecían huecas ante la realidad de lo que había sucedido dentro de sus muros. Los padres llegaron en masa, exigiendo llevarse a sus hijos a casa. La policía entrevistó a estudiantes y personal, reconstruyendo la línea de tiempo de obsesión y acoso que había llevado a este momento. Las redes sociales explotaron con publicaciones de estudiantes actuales y antiguos, compartiendo sus propios encuentros con Alex, sus propias advertencias que no fueron escuchadas. Madison se sentó en la oficina del consejero, aún con su uniforme de hockey, tratando de explicar lo que sabía sin revelar el arreglo secreto que había iniciado todo. Tyler, con el rostro pálido por el shock, dio su declaración desde la oficina del decano, su personalidad confiada destrozada por la realidad de las acciones de su mejor amigo. La investigación continuaría durante semanas, pero la verdad básica surgió rápidamente, una trágica convergencia de privilegio, presión y obsesión. La caída de un estudiante perfecto en la locura. La vida de una joven artista talentosa truncada. Y una institución prestigiosa obligada a confrontar la oscuridad que había crecido dentro de sus muros. Cuando el sol se puso en ese primer día terrible, el campus cayó en un silencio inquietante. La cinta policial ondeaba en la brisa de la tarde alrededor de Lancaster Hall. La habitación 317 fue sellada como escena del crimen. Y 4 vidas jóvenes que habían parecido tan llenas de promesas solo unos meses antes ahora estaban irrevocablemente destrozadas, una terminada, una destruida por la locura y 2 cargadas con el peso de la supervivencia. La investigación comenzó metódicamente bajo la dura luz de la mañana. La detective Sara Martínez lideró al equipo forense a través de la habitación 317, ahora transformada de un santuario adolescente a una escena del crimen. Marcadores de evidencia salpicaban el espacio como flores amarillas, papeles rasgados junto al escritorio, una silla volcada, materiales de arte esparcidos que contaban la historia de los últimos momentos de Zoe. La imagen impecable de la escuela no podía ocultar la violencia que había ocurrido dentro de sus muros. Las grabaciones de seguridad contaron una historia fragmentada. Las cámaras captaron los movimientos de Alex a través de puntos ciegos conocidos, su conocimiento del sistema de vigilancia evidente en su cuidadosa navegación. Las imágenes lo mostraron entrando a Gregory House a las 8:45 de la noche, y luego nada hasta su aparición cerca de Lancaster Hall horas más tarde. La brecha en la cobertura entre los edificios se convertiría en un punto focal en la próxima reforma de seguridad. Las entrevistas a estudiantes pintaron un panorama de obsesión en aumento. Uno por uno, ingresaron al salón de conferencias del edificio administrativo, convertido temporalmente en un espacio de entrevistas. Sus declaraciones formaron un patrón: la creciente inestabilidad de Alex, su fijación con Zoe, la forma en que usaba su posición de prefecto para monitorear sus movimientos. Muchos expresaron culpa por no haber informado antes, por haber descartado las señales de advertencia como un drama adolescente típico. La entrevista de Madison resultó crucial pero complicada. Luchó por explicar las dinámicas sin revelar su arreglo secreto, su testimonio cuidadosamente redactado para proteger lo que quedaba de su privacidad mientras proporcionaba el contexto necesario. Se volvió posesivo, explicó, aún con su uniforme de hockey sobre césped de esa mañana del descubrimiento. Iba más allá de los celos normales. La declaración de Tyler llenó más vacíos. Desde su posición única como compañero de cuarto de Alex y novio de Zoe, describió los cambios que había presenciado, el acecho nocturno en las redes sociales de Zoe, las paredes cada vez más cubiertas con sus fotos, las conversaciones murmuradas que Alex tenía consigo mismo. Debía haberlo visto antes, repetía, su confianza como nadador reemplazada por una culpa aplastante. Las pruebas de la habitación de Alex resultaron incriminatorias. Su computadora portátil contenía cientos de fotos de Zoe, muchas tomadas sin su conocimiento. Sus entradas de diario rastreaban los movimientos de ella con un detalle obsesivo, evolucionando de la admiración a la posesión y a fantasías oscuras de control. La última entrada, fechada el día del asesinato, decía simplemente:
ella entenderá esta noche. Estaremos juntos para siempre. El interrogatorio de Alex en la estación de policía local reveló una mente completamente desconectada de la realidad. Habló de Zoe como si aún estuviera viva, como si su historia de amor apenas estuviera comenzando. Cuando lo confrontaron con su muerte, se agitó, insistiendo en que estaba solo durmiendo y que tenían planes para el futuro. Sus padres, traídos apresuradamente desde Seattle, escucharon con horror mientras su hijo perfecto divagaba sobre el destino y el amor eterno. Los cargos llegaron rápidamente: asesinato en primer grado, acoso, allanamiento de morada. La fiscalía luego agregaría cargos relacionados con el abuso de los privilegios de prefecto y la copia no autorizada de llaves de la escuela. La oficina del fiscal del distrito anunció que lo juzgarían como adulto, ya que había cumplido 18 años apenas unos meses antes del crimen. A medida que continuaba la investigación, la comunidad escolar luchaba con las secuelas. La administración canceló las clases durante una semana, trayendo consejeros de crisis para ayudar a los estudiantes a procesar su dolor y miedo. Las habituales conversaciones animadas en el comedor fueron reemplazadas por murmullos y repentinos estallidos de lágrimas. Las sillas vacías en las aulas se convirtieron en dolorosos recordatorios tanto de la ausencia de Zoe como de la caída de Alex. Los padres exigieron respuestas y acciones. Las reuniones de emergencia llenaron la sala de juntas con paneles de roble de la escuela, donde los administradores lucharon por explicar cómo su sistema confiado de prefectos había permitido a un depredador. La prestigiosa institución se encontró enfrentando preguntas difíciles sobre supervisión, seguridad y la protección de los estudiantes. La cobertura mediática fue implacable. Las camionetas de noticias nacionales acamparon fuera de las puertas, con sus antenas satelitales levantadas como dedos acusadores hacia las torres góticas de la escuela. Los titulares clamaban sobre el privilegio, el poder y el fracaso institucional. Cada cadena importante transmitió informes especiales preguntando cómo podía ocurrir una tragedia así en una de las escuelas preparatorias más exclusivas de Estados Unidos. Los cambios llegaron rápidamente. La administración anunció una reforma completa del sistema de prefectos, eliminando el acceso no supervisado a los dormitorios. Se instalaron cámaras de seguridad para cubrir cada rincón del campus, eliminando los puntos ciegos que Alex había explotado. Las tarjetas de acceso reemplazaron las llaves tradicionales, registrando electrónicamente cada entrada y salida de las puertas. Los servicios de apoyo estudiantil se expandieron drásticamente. La escuela contrató consejeros adicionales específicamente capacitados para reconocer señales de advertencia de acoso y comportamiento obsesivo. Talleres obligatorios educaron a los estudiantes sobre relaciones saludables y la importancia de reportar preocupaciones. El estudio de arte, donde Zoe había pasado tantas horas, fue renovado en un centro de bienestar estudiantil en su memoria. Madison se transfirió a otra escuela, incapaz de enfrentar el regreso a la habitación 317. Su última publicación en Instagram desde el campus mostró la cama vacía de Zoe, con una simple leyenda de un emoji de corazón. La publicación recibió miles de me gusta y comentarios, convirtiéndose en un memorial digital para su compañera de cuarto perdida. Tyler permaneció, pero luchó por adaptarse. Sus tiempos en natación sufrieron mientras lidiaba con el insomnio y la culpa. El peso de no haber visto las señales de advertencia de su mejor amigo, de no haber protegido a su novia, lo presionaba como el agua en el fondo de una piscina. Encontró algo de consuelo estableciendo un grupo de defensa de la seguridad estudiantil, canalizando su dolor hacia la prevención. La comunidad educativa en general enfrentó las implicaciones. Otras escuelas preparatorias prestigiosas se apresuraron a examinar sus propias medidas de seguridad y políticas de supervisión estudiantil. La tragedia desató conversaciones nacionales sobre la salud mental en entornos académicos de alta presión, los peligros de las jerarquías institucionales y la delgada línea entre el liderazgo estudiantil y el abuso potencial de poder. Los padres de Zoe establecieron una fundación en su nombre, proporcionando becas de arte a estudiantes de entornos desfavorecidos. Su última colección de fotografías, encontrada en su habitación después de su muerte, se convirtió en una exposición itinerante, un testimonio conmovedor de su talento y del futuro que le fue arrebatado. Un año después de la tragedia, la escuela inauguró un jardín conmemorativo en el patio entre Lancaster Hall y Gregory House. Una escultura de cadenas rotas transformadas en mariposas ocupaba el centro del espacio, simbolizando la necesidad de liberarse de relaciones tóxicas y la esperanza de transformación a través de la tragedia. Los estudiantes a menudo dejaban flores y bocetos allí,
manteniendo viva el espíritu artístico de Zoe. El proceso legal avanzó con una inevitabilidad implacable. Alex fue declarado competente para enfrentar el juicio a pesar de su aparente desconexión de la realidad. Su equipo de defensa planeó una declaración de demencia, argumentando que la presión de mantener su estatus de becado, combinada con un amor obsesivo, había desencadenado un colapso psicótico. La fiscalía respondió con evidencia de su planificación metódica, el uso calculado de sus privilegios como prefecto y la clara escalada de su comportamiento de acoso. A medida que el año escolar llegaba a su fin, el campus había cambiado fundamentalmente. Guardias de seguridad patrullaban senderos previamente desatendidos, las cámaras vigilaban cada rincón y las relaciones estudiantiles enfrentaban un nuevo escrutinio. La tragedia había despojado al campus del barniz de invulnerabilidad que el privilegio había proporcionado, dejando tras de sí una comunidad cambiada para siempre por el conocimiento de que la excelencia y el logro podían ocultar oscuridad, que la confianza podía convertirse en un arma y que los futuros más brillantes podían ser descarrilados por el poder destructivo de la obsesión. En una sala de audiencia silenciosa, 6 meses después de la muerte de Zoe Winters, Alex Parker se levantó para escuchar su sentencia. Había desaparecido la apariencia impecable del estudiante perfecto, en su lugar estaba una figura pálida vestida de naranja carcelario, cuyos logros académicos estaban ahora ensombrecidos por una obsesión que había resultado mortal. La fiscalía había argumentado con éxito contra la declaración de demencia, presentando pruebas de su planificación calculada y del abuso deliberado de sus privilegios como prefecto. Las palabras del juez resonaron en la cámara silenciosa: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Citó la naturaleza premeditada del crimen, el abuso de su posición y el impacto devastador en la comunidad escolar y la sociedad en general. Alex no mostró reacción alguna a su sentencia, su mente aún perdida en el mundo de fantasía donde él y Zoe estaban destinados a estar juntos. Madison Hayes observó la sentencia desde el fondo de la sala, su mano firmemente sostenida por Tyler Brooks. Ninguno de los dos se había recuperado completamente de sus roles en la tragedia. Su arreglo secreto, aunque nunca revelado por completo en el tribunal, pesaba mucho en sus conciencias. Madison se había transferido a una escuela en California, mientras que Tyler había tomado un año sabático antes de comenzar la universidad, trabajando con organizaciones dedicadas a prevenir la violencia en el noviazgo entre adolescentes. El caso se convirtió en un estudio de referencia sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la seguridad de los estudiantes. La doctora Sarah Chen, una destacada experta en psicología adolescente, publicó un extenso análisis de la tragedia. Lo que vemos aquí es una tormenta perfecta de factores, escribió. Entornos académicos de alta presión, autoridad sin supervisión otorgada a los estudiantes y la peligrosa intersección de privilegio y obsesión. Las señales de advertencia estaban allí, pero el entorno prestigioso las enmascaró bajo un barniz de excelencia. El memorial a Zoe tomó múltiples formas. El estudio de arte donde pasó incontables horas fue renovado y renombrado como el Centro Zoe Winters de Artes Creativas y Sanación. Su última colección de fotografías, Sombras y Luz, recorrió galerías de todo el país, destinando sus ingresos a financiar becas para jóvenes artistas aspirantes de entornos desfavorecidos. Pero quizás los cambios más significativos vinieron en forma de reformas políticas que se extendieron por las escuelas preparatorias prestigiosas en todo el país. La ley Zoe, como se conoció en los círculos educativos, estableció estrictas pautas para las posiciones de liderazgo estudiantil, supervisión obligatoria del acceso a los dormitorios y protocolos exhaustivos para reportar y responder a comportamientos de acoso. La escuela misma experimentó una transformación completa. El sistema de prefectos fue abolido, reemplazado por un programa de liderazgo estudiantil más transparente con supervisión incorporada y evaluaciones psicológicas regulares. Las cámaras de seguridad ahora cubrían cada rincón del campus, su presencia un recordatorio constante de la confianza traicionada. Los sistemas de acceso con tarjeta registraban cada entrada y salida, y el software de inteligencia artificial monitoreaba patrones inusuales en los movimientos de los estudiantes. La salud mental se convirtió en un enfoque principal. La escuela
contrató consejeros adicionales y estableció controles obligatorios de bienestar para todos los estudiantes. Talleres regulares abordaban patrones de relaciones tóxicas, los peligros de la obsesión y la importancia de mantener límites saludables. El entorno de alta presión que había contribuido al colapso de Alex fue desmantelado sistemáticamente en favor de un enfoque más equilibrado hacia la excelencia académica. 5 años después de la tragedia, Madison publicó unas memorias tituladas Habitación 317, la historia de una superviviente. Sin revelar toda la verdad sobre su arreglo, habló de la progresión sutil de las dinámicas adolescentes normales hacia una obsesión mortal. El libro se convirtió en lectura obligatoria en muchos programas de educación y psicología, ayudando a dar forma a nuevos enfoques para la seguridad estudiantil. Tyler encontró propósito en la tragedia, estableciendo una fundación que trabajaba para prevenir la violencia en el noviazgo en escuelas secundarias y universidades. Su experiencia de primera mano al no reconocer las señales de advertencia en su mejor amigo lo convirtió en un poderoso defensor de una mayor conciencia e intervención. Pensábamos que éramos invencibles, decía a menudo en sus presentaciones. Pensábamos que nuestro privilegio y educación nos hacían inmunes a la oscuridad. Estábamos equivocados. La prestigiosa escuela preparatoria nunca se desprendería completamente de la sombra de lo que ocurrió dentro de sus muros. Cada nueva clase de estudiantes aprendía la historia, no como un chisme, sino como una advertencia solemne sobre las oscuras posibilidades que pueden acechar bajo superficies aparentemente perfectas. El jardín conmemorativo entre Lancaster Hall y Gregory House florecía cada primavera, sus flores un recordatorio tanto de la pérdida como de la renovación. El análisis final de la doctora Chen quizás capturó mejor el impacto duradero. Esta tragedia nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre el privilegio, el poder y las vulnerabilidades de incluso nuestros jóvenes más prometedores. El verdadero desafío no radica solo en prevenir futuras tragedias, sino en crear entornos educativos donde la excelencia no enmascare el trastorno emocional, donde el logro no nos ciegue ante la fragilidad humana. Hoy en día, los visitantes del campus podrían notar los cambios sutiles, las medidas de seguridad, el centro de consejería, el jardín conmemorativo. Pero los cambios más profundos se encuentran en los cambios invisibles, en cómo se otorga la autoridad, cómo se monitorean las relaciones, cómo se atienden las señales de advertencia. Al final, la muerte de Zoe se convirtió en algo más que una tragedia, se convirtió en un catalizador para un cambio fundamental en cómo protegemos y cuidamos las vidas jóvenes confiadas a nuestras instituciones educativas. La historia de 4 adolescentes cuyas vidas se entrelazaron con consecuencias devastadoras sigue resonando, un cuento de advertencia sobre la delgada línea entre la pasión y la obsesión, entre la confianza y el control, entre los sueños que albergamos para nuestros hijos y las oscuras realidades que pueden destrozar esos sueños en un instante.